capítulo 8. Romanos 8. Gloria a Dios. Dios nos quiere ayudar esta noche, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere enseñar su palabra, revelar su palabra. Amén. Ahorita, me encontré a un muchacho en la calle, me vino con corbata, me dice: ¿es usted hermano? Venía un poco tomado el muchacho. Le digo: sí, soy hermano. Y me preguntó que si yo era pastor. Le dije: sí, soy pastor. Y me dice: ¿puedo ir con usted a la iglesia? Le dije: sí, claro, puedes venir. Y bueno, traía su cerveza, venía medio tomado, se sentía un olor, traía olor fuerte a tabaco, a marihuana y alcohol. Y dice: ¿puedo ir con usted? Le digo: claro. Nos venimos incluso al Transmetro. Me venía contando su vida, de cómo se siente él, y me venía diciendo que él había estado en una iglesia, había estado en una congregación donde él estaba sirviendo en una iglesia, pero que ahora él está atrapado en el alcohol, las drogas, en el vicio, en lo más bajo. Me venía contando su vida y dice: yo me siento muy mal dentro de mí. Aleluya, yo quisiera cambiar, quisiera ser diferente. Dice: yo servía a Dios en la iglesia, aleluya, no que recuerdo qué congregación, pero él está diciendo que él servía a Dios. Y me siguió hasta aquí, hasta la parada del Transmetro. Incluso caminamos unos metros, ya casi llegando aquí me dice: mejor me voy con mi tío. Pero yo pude sentir en su corazón una condenación. Óigalo bien, es lo que causa el pecado. El pecado, aunque de repente la gente lo disfrutan el alcohol, las drogas, el sexo fuera del matrimonio, diversiones, en momentos se disfruta, pero trae una condenación. Aunque uno los mira de repente que pasan por enfrente y uno los mira muy tranquilos, hay una condenación sobre sus vidas. Entonces, hay muchas personas que caminan tristes con sentimientos de culpa, y tienen razón, porque sus pecados no han sido lavados ni perdonados por la sangre de Cristo. Ahora, en la iglesia muchas de las veces pasa lo mismo con algunos. Después de años de haber sido perdonados, continúan con sentimientos de culpa. Amén. Continúan con sentimientos de culpa, porque creen, o el diablo les hace creer, que Dios los juzgará por los pecados pasados. Y escuche bien, usted y yo, o cualquiera que ha sido perdonado por Dios a través del sacrificio de Jesús, no puede ser juzgado, amén, por el mismo pecado. Amén. Cuando Él perdona, no medio perdona. Solamente que el diablo trae condenación muchas veces al cristiano. Hay una palabra que se usa para esto, y se le llama el doble procesamiento. Aleluya. Y quiero un poquito enseñar sobre esto. Yo no sé mucho de leyes en cuanto a alguien que cometa un delito, ¿verdad? Cómo se lleva a cabo, cómo es que mucha de la gente, que aunque ellos mismos hayan sabido que cometieron un delito, y de repente el juez le dice: te declaro inocente, y de repente lo encuentran que sí hubo, que cometió el delito, pero ya no se le puede juzgar por el mismo delito que cometieron. A eso se le llama doble procesamiento.
En Romanos 8, versículo 28, dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, óigalo bien, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Amén. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Ahorita vamos a continuar leyendo. Vamos orando. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Te damos toda gloria, toda honra y alabanza. Usa mi vida para dar a conocer tu palabra en esta noche. Padre, usa mi vida de una manera especial. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. ¿Qué es el doble procesamiento? Bueno, no soy abogado, no sé mucho de estas cosas, pero hay una historia. Bueno, de hecho hay muchas historias relacionadas con esto. Hay un hombre, o existió un hombre llamado Stephen Rowe. Este hombre asesina a su mujer llamada Melissa. Este hombre llamado Stephen fue un aguerrido defensor de la supremacía de la raza blanca, es decir, era un racista que fue absuelto en un proceso en que se le acusaba de asesinar a su mujer. Y como el cuerpo de la víctima no apareció, este señor, amén, fue declarado no culpable, es decir, inocente de su asesinato, porque el cuerpo de la señora nunca lo encontraron. Tiempo después, un pescador encuentra el cuerpo de la esposa, lo encontró flotando, aleluya, en el agua. Y los forenses determinaron que la víctima fue apuñalada y descubren que sus dedos de esta mujer habían sido cortados. Sin embargo, a pesar del hallazgo del cadáver, la suerte estuvo del lado de Rowe, ya que no pudo ser juzgado dos veces por el mismo crimen, ya que en el primer juicio se le declaró inocente, aunque después se encuentran el cuerpo de la esposa y señales de que él la había matado, pero como ya había sido declarado inocente, ya no pudieron juzgarlo de nuevo. A eso se le llama, aleluya, doble procesamiento. Entonces, el doble procesamiento consiste en que no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Fíjese bien, no sé si me está entendiendo esta noche. El doble procesamiento es el concepto legal que protege a una persona para que no la encaucen dos veces por el mismo delito. Supongamos que, vamos a poner de ejemplo, a Rogelio, el churrero, ¿cuánto dice la mía?
Supongamos que a Rogelio robó, vamos a decir, un banco, vamos a decir. Sí, un banco, ¿no? Sí, para que convenga. Y bueno, lo agarra la policía que robó, tú sabes, y lo empiezan a investigar y pues resulta que no lo encuentran, aunque él sabe que él robó, pero el juez viene y dice, ¿sabes qué? No se le puede condenar, él es libre. Amén. Pero más adelante descubren que realmente él había entrado y robado y hecho aquello, pero como ya fue liberado, ya no puede volver a ser juzgado. Eso es el doble procesamiento. Según la justicia de Dios, los que hoy estamos en Cristo éramos tan culpables como cualquier asesino o ladrón antes de convertirnos a Cristo. Pero ahora es igual de imposible que nos castiguen. ¿Por qué? No por un tecnicismo legal, sino porque todo pecado que hemos cometido y que vayamos a cometer ha sido plenamente enjuiciado en la cruz. Amén. Ahora leemos lo que Pablo escribió. Estamos leyendo nosotros Romanos 8. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué más? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aquí hay preguntas importantes que responder. Primero dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cuando Dios nos perdona, dice, ¿quién podrá, amén, acusar al escogido de Dios? ¿Quién? Segunda pregunta, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La iglesia debe conocer esta verdad, porque a veces hay gente que se siente condenada y cree que los pecados que cometió en el pasado aún no han sido perdonados. Y hay un temor, amén, de ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego, porque el diablo trae a nuestra mente las cosas feas que hicimos en el pasado. Y la Biblia dice que no es así. Hay muchos textos que nos dicen que, amén, por ejemplo, hay uno que dice, amén, que cuando Él nos perdona nuestros pecados son lanzados a lo profundo de la mar. Y así como está de lejos el occidente del oriente, así hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades. Entonces debemos entender esta verdad, porque el diablo muchas veces trae condenación a nuestra mente y vamos a dormir a la cama y pensamos, quizás despierto en este día y a lo mejor no estoy salvado. Escuche bien, cuando Cristo perdona, perdona. No medio perdona. Amén. Él olvida, Él nos perdona, aleja todo pecado, nos perdona.
Y aun cuando somos creyentes y cometemos algún delito, algún pecado y venimos en arrepentimiento, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te puede condenar? A veces por ignorar la misma Biblia, uno vive en la mente atormentado. Uno camina por la calle con ese temor. Debes caminar con seguridad de que eres salvo, y salvo para siempre, salvo por la sangre de Cristo. Versículo 35 dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Versículo 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oiga bien esto: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. A veces hay gente que viene y puede apuntarte con el dedo y te puede decir que fuiste, que hiciste, sí. Pero debes de saber lo que dice la Biblia. Debes de saber lo que dice la palabra. Ahora, segundamente, aclarando algo importante: éramos tan culpables, merecíamos la muerte, pero Jesús nos justificó con su muerte en la cruz, y somos declarados inocentes ante Dios gracias a Jesús por la muerte de la cruz. Por eso es que somos declarados inocentes, gracias a la cruz, gracias al sacrificio, gracias a esa sangre derramada en la cruz del Calvario. En este día usted es justificado, usted tiene la vida eterna. Ya nadie nos puede acusar, amén, no nos puede condenar ni declarar culpables, gracias a Dios por su principio de doble procesamiento. Amén. Romanos 8:1 dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, si tú no andas haciendo cosas incorrectas, bueno, no hay ninguna condenación. Explicaba en el principio acerca de este muchacho. Había sido creyente, cristiano, había servido a Dios, pero ahora se siente súper condenado por causa de lo que él practica. Y la Biblia dice que no hay ninguna condenación, amén, para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, en este día debemos tener paz en el corazón, porque hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él nos justifica. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso puede traer un descanso para nuestra vida. Y aclaro en esta noche, esto no quiere decir que no estemos expuestos a cometer pecados, porque vivimos o estamos en la casa del jabonero todavía, y en la casa del jabonero el que no cae resbala, ¿verdad? Esto no quiere decir que estemos no, hermano. La Biblia dice en 1 Corintios 10:12: así que el que piense estar firme, vea que no caiga. Amén. Y si pecaremos, la Biblia dice, tenemos abogado para con el Padre. ¿Cuántos dicen amén este día?
Si cometemos un pecado consciente o inconsciente, como usted guste o piense en este día, y venimos en arrepentimiento, amén, y realmente le decimos: Padre, fallé, aleluya, sabiendo, como dice la canción de Alex Campos, sabiendo lo que hacía, te fallé, y venimos al altar y decimos: Padre, perdóname, me arrepiento realmente de mi pecado. Él viene y perdona, porque así dice la Biblia. ¿Cuántos creen en la Biblia? Amén. Primera de Juan 1:7 dice la palabra de Dios: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Sí entendió esa frase? Y nos limpia de todo pecado, de todo, y todo es todo. Nos limpia de todo pecado, de todo, no solo una parte, de todo. Pecados que uno comete con las manos, con el pensamiento, con actitudes, pecados, amén, de borrachera, pecado sexual, pecado, amén, todo tipo de pecados borrado en este día, amén. Él nos perdona. Versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, oiga bien, de toda maldad. Toda maldad. Capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces, aleluya, no quiere decir también que evitaremos las consecuencias. Amén. No estoy diciendo que vamos a evitar las consecuencias de nuestro pecado. Escuche bien, aleluya. Vamos a sufrir consecuencias. Gálatas 6:7: lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recordemos, hermano, o acuérdese de David cuando cometió adulterio con Betsabé. Él no pudo evitar la consecuencia de sus malas acciones, de su pecado, de sus malas decisiones. Él sufrió la consecuencia, y cualquiera de nosotros, amén, es perdonado cuando se arrepiente, pero la consecuencia de lo que hemos hecho no se puede evitar. No se puede evitar de nuestra vida. David sufrió la consecuencia. David sufrió el dolor, amén, de haber cometido aquello. No lo pudo evitar. Jamás se puede evitar. Amén. Ahora, la tercera cosa es que la libertad que tenemos no es pretexto para hacer lo que se nos venga en gana. Si hemos sido perdonados y tenemos libertad en Cristo, esto no quiere decir que yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Amén. La libertad en Cristo no es libertinaje. No es libertinaje. Recordemos que una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Y la gente a veces confunde estas dos palabras. Amén. Gálatas 5, versículo 1. Amén. Gálatas 5:1: están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, dice la Biblia. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Sí me entiende este día? La libertad con que Cristo nos hizo libres, no con la libertad que nos dieron los héroes, sino la libertad que nos dio Cristo Jesús. La libertad del pecado. Podemos ser diferentes en este día y no volver a practicar lo mismo. Amén. Somos libres por Jesús. Él dijo: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Gálatas 5, versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Que no use la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Esto lo dice Pablo, el apóstol. Ahora brinque a 1 de Pedro 2:16. 1 de Pedro 2:16. Vean lo que dice el apóstol Pablo: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Otra vez, como libres, pero no como los que tienen libertad, la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Verdad? Como hay gente que dice: soy libre de hacer lo que yo quiera. Soy libre de hacer lo que yo quiera. Y le dan rienda suelta a su carne, le dan rienda suelta a sus pasiones, le dan rienda suelta a sus deleites, a sus vicios, a su carne, le dan vuelo a la hilacha. ¿Están acá todavía esta noche? ¿Están acá todavía? Ok. Quiero terminar con 3 historias. Amén. 3 historias de 3 personas. Amén. En las 3 historias que usted está muy relacionado con ellas, aleluya, las 3 personas que vamos a mencionar esta noche tenían distintas necesidades. Hablamos de un paralítico, hablamos de una prostituta y hablamos de una mujer encontrada en adulterio. Las 3 personas, sus necesidades son diferentes, pero en las 3 el Señor Jesús a los 3 personajes les dijo: amén, ni yo te condeno, eres libre. Ahora vamos a ver en primer lugar al paralítico de Capernaum. Marcos 2, el paralítico de Capernaum. Vaya por favor a Marcos capítulo 2. Amén. Del 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora vean las primeras palabras de Jesús hacia este hombre. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, eso es muy interesante, ¿no? A mí me llama la atención mucho esto, porque este hombre, pues, al ser cargado por varias personas y al bajarlo por el techo y no poder meterlo, porque significa que este hombre realmente necesita un milagro, este hombre está muy necesitado y seguro que la gente que lo llevó, amén, y el deseo de este hombre, pues yo quiero que me sane, yo quiero que me levante. Tal vez estaba sufriendo demasiado, tal vez ya tenía llagas en la espalda de tanto estar acostado. Tal vez era un sufrimiento para la familia, estarle cambiando su ropa, llevarlo al baño, limpiarlo, tú sabes, la carga, el sufrimiento, el dolor, la angustia para la familia. Amén. Pero algo está sucediendo ahí, y cuando lo bajan y el Señor mira esto, lo primeritito que le dice: tus pecados te son perdonados. Pecados te son perdonados. Amén. ¿Cuál era el mayor problema de él? ¿Que acaso no era la enfermedad? ¿Que acaso no era la pobreza? ¿Que acaso no era el hambre? Tal vez él tenía familia, o tal vez quedó paralítico en alguna caída, se cayó de un caballo, de un burro, se cayó de una piedra, etcétera. No sabemos. Tal vez tenía a alguien que mantener, y que su necesidad no era esa. Pero Jesús le dijo: tus pecados son perdonados. Entonces la mayor necesidad, amén, aquí en este caso era su pecado. Era la más grande necesidad.
Y esta es la necesidad de la gente. El problema, hermano, el problema mayor de la humanidad no es el dinero, no es la enfermedad, es su propio pecado. Aleluya. La Biblia dice que cuando ellos escucharon acerca de la sanidad o el perdón de pecado de este hombre, dice el versículo 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo, dice la Biblia, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces vemos aquí, amén, que lo primero que hace el Señor es perdonarle. La segunda persona es la prostituta en la casa de Simón. Amén. Lucas 7, la prostituta en la casa de Simón. Capítulo 7, versículo 36, dice la Biblia: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y luego a la mujer le dijo, y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste de agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Ahora, en el versículo siguiente, los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados, al igual que los del hombre paralítico? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, le dijo al Señor: sus muchos pecados les son perdonados. Sus muchos. ¿Puedes pensar en eso? Sus muchos pecados. Puedes pensar en una mujer prostituta. Puedes pensar su vida, cómo es la vida de una mujer prostituta. Amén. Puedes pensar cómo tiene su lengua, cómo habla, cómo se expresa, cómo es. Y Jesús le dijo: sus muchos pecados. No dijo: se le perdonó una parte, se le perdonó el pecado que cometió ayer, o el pecado que cometió ahorita en la mañana nada más. Los demás todavía no están en proceso. No, dijo el Señor: sus muchos pecados. ¿Cuánto dicen amén este día? Al igual que ustedes, sus muchos pecados son perdonados. ¿Cuánto dicen amén este día? Sus muchos, dije. Fueron muchos. ¿Cuántos cometieron muchos pecados? No le haga loco si cometió muchos.
y feos. Amén. Le dijo: tu fe te ha salvado, no condenación, sin culpa, declarada inocente. Amén. Y la otra persona fue la mujer encontrada en adulterio, Juan capítulo 8. Esta mujer fue hallada y quisiera resumirlo en palabras, aleluya, fue encontrada y la traen frente a Jesús. Aquellos hombres traen rocas para matarla, para apedrearla, y la ponen frente a Jesús y le dicen: Jesús, hemos encontrado a esta mujer en adulterio. ¿Tú pues qué dices? La ley dice que hay que apedrear a tales mujeres. Jesús, amén, escribía en el piso y se levanta al mirar la insistencia de estos, y el Señor empieza a decir: el que de ustedes esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra ella. Al oír esta palabra, dice la Biblia, amén, acusados por su conciencia, uno a uno se fueron yendo, desde el más grande hasta el más pequeño. Quedó ella ahí, dice la Biblia. Amén. Y el Señor preguntó, aleluya, en el versículo 10, enderezándose Jesús, amén, y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Él dijo: ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Le dijo: vete y no peques más. Ella era culpable, pero Jesús le dijo: mujer, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Entonces, en este día, usted y yo hemos confesado nuestros pecados ante el Señor y hemos sido perdonados. Y vimos 3 ejemplos: el paralítico, la mujer prostituta y la mujer encontrada en adulterio. Y a las 3 personas que eran grandes culpables, igual que usted y que yo, el Señor los perdonó. ¿Estamos aquí todavía? Amén. Dios es bueno. Entonces, para cerrar esta noche, gracias a Dios por su principio de doble procesamiento. Los culpables, los pecadores, son declarados inocentes si acuden a Jesucristo arrepentidos de sus pecados. En este caso, usted ya confesó sus pecados. Usted ya le dijo al Señor: Señor, perdona mis pecados pasados cometidos. Amén. Hermano, escuche bien esta noche: si está en Cristo Jesús, no hay condenación. Y si peca, la Biblia dice que tiene abogado para con el Padre. Y usted puede ser perdonado por medio de su sangre en esta noche. La Biblia dice que su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto dicen amén este día? Podemos tener esa paz, esa libertad, esa liberación en nuestra vida y no vivir bajo condenación. ¿Qué tal que el Señor no me ha perdonado ese pecado que cometí? ¿Quién es el que acusa? ¿Quién es el que condena? Es el diablo, no es Dios. Cuando Dios dice: tus muchos pecados son perdonados, es porque nuestros muchos pecados han sido perdonados. Y es una verdad. ¿Cuántos dicen amén? Que hay que creerla en esta noche. El diablo, el mundo, la gente religiosa puede decir lo contrario, pero la Biblia dice que Él nos perdona todos nuestros pecados y no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para los que conforme a su propósito son llamados, a los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En este día podemos tener paz, gozo y vivir en bendición. ¿Cuántos dicen amén? En este día denle un aplauso a Dios, denle gracias, denle la gloria, denle la alabanza.